¿Sabías que el nuevo álbum de Katy Perry se hundió en ventas por su decisión de trabajar con el controversial productor Dr. Luke? O que los miembros de Queen intentaron volver al escenario con otros cantantes, pero ninguno de ellos pudo reemplazar al inigualable Freddie Mercury. Hoy conocerás a 10 artistas que fracasaron en regresar a la cima. Aquí verás por qué esos cantantes y bandas musicales no lograron replicar el éxito del pasado, ya sea por producir música que no se ajusta a las tendencias actuales o por sus polémicas causantes de que fueran cancelados. Vamos a ver lo que está increíble. Katy Perry, la artista que una vez gobernó la escena pop con puño de hierro, está atravesando una de las etapas más turbulentas de su carrera por culpa de su séptimo álbum titulado 143, que fue destruido por la crítica y está envuelto en una tormenta de controversias que opacan cualquier brillo del pasado. El primer sencillo del disco, Women's World, debutó en el puesto número 63 en el Billboard Hot 100 y apenas alcanzó el puesto 65 en el Reino Unido. Lejos quedaron los días en los que Katy dominaba las listas con facilidad e incluso su segundo intento con la canción Lifetimes ni siquiera logró entrar en el puesto 100. Este declive es aún más impactante si recordamos que ella es una de las pocas artistas con 6 sencillos certificados diamante en Estados Unidos, lo cual quiere decir que cada uno de ellos superó 10 millones de unidades vendidas. Si te preguntas qué salió mal, parte del problema radica en su polémica decisión de trabajar nuevamente con el productor Dr. Luke, acusado de abuso por la cantante Kesha. Aunque Katy Perry y Dr. Luke colaboraron en sus primeros y más exitosos álbumes, el productor estuvo ausente en los dos más recientes, hasta que volvieron a trabajar en 143. Al enterarse de la noticia, los fanáticos de la música pop criticaron su decisión de traer al productor de vuelta, especialmente porque el sencillo Women's World pretende ser un himno de empoderamiento femenino. Para colmo, el videoclip no ayudó, porque en lugar de inspirar a las chicas a sentirse bien con su feminidad, las escenas de Katy Perry como una mujer biónica en bikini fueron vistas por algunos como un intento de atraer la atención masculina. Si esto no te parece lo suficientemente controversial, algunos fans expresaron que la sencillez lírica de sus nuevas canciones produce que parezcan escritas por un chatbot de inteligencia artificial como ChatGPT. En definitiva, su decisión de asociarse a una figura controversial como Dr. Luke, más sus canciones que fallaron en conectar con sus fans, generaron que su gira de conciertos The Lifetime Tour tenga problemas para vender todos los tickets. E inclusive algunos analistas de la industria creen que podría cancelar algunos shows por falta de ventas. Queen. Luego de 21 años, siendo el alma y la voz de la banda inglesa Queen, Freddie Mercury perdió la batalla contra el VIH y falleció el 24 de noviembre de 1991 cuando apenas tenía 45 años. Su partida fue un golpe devastador y dejó un vacío tan profundo que parece imposible de llenar, así que esto significó el final definitivo para el que fue uno de los grupos más exitosos de los 70 y 80. Cuando parecía que la agrupación estaba destinada a permanecer en los libros de la historia, en 2004, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor volvieron a los escenarios con el vocalista Paul Rodgers al frente. Fue así como regresaron a una gira mundial que, si bien trajo de vuelta el nombre de Queen tras casi 15 años de ausencia, nunca pretendió ser un reemplazo del pasado glorioso. De hecho, esa fue la primera vez que salieron de gira desde 1986, cuando Freddie Mercury hizo su último tour. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión, ya que aunque Paul Rodgers es un músico talentoso con presencia, voz y habilidad en el piano, sustituir al hombre que inmortalizó Bohemian Rhapsody y We Are the Champions era una tarea simplemente inalcanzable. En 2008 intentaron revivir su energía creativa con el álbum The Cosmos Rocks, pero el resultado no fue el esperado, pues la crítica lo destrozó, alegando que tenía letras inusuales, mensajes poco acertados y una sensación de estar arrastrando el prestigio de la banda por caminos equivocados. Un año después, Rodgers se alejó y en 2011 llegó Dan Lambert para sustituirlo, aunque en esa ocasión no grabaron nuevas canciones y se centraron en lo que mejor sabían hacer, shows en vivo que celebran el legado de Freddie Mercury sin tratar de sustituirlo. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle llevaron a la banda californiana a la cima de la escena musical a finales de los años 80 y principios de los 90. Con su energía desbordante, actitud rebelde y sonido potente, Axl Rose y compañía se consagraron rápidamente como algunos de los músicos de las más influyentes de su generación. Pero justo cuando parecía que estaban destinados a ser los amos del rock para siempre, las luchas internas acabaron con todo. En 1996, Slash abandonó la banda y expresó que trabajar con Axl Rose era una tarea imposible.
No mucho tiempo después, los demás miembros también se alejaron, pero el vocalista se aferró al timón con la ambiciosa meta de lanzar un nuevo álbum titulado Chinese Democracy. Su obsesión por este proyecto lo volvió cada vez más reclusivo y errático, ya que se prometía ser una producción clave para su regreso, pero se convirtió en un proceso interminable que tomó una década hasta que por fin fue lanzado en 2008. Si bien logró ventas respetables en sus primeros días, pronto el interés del público se esfumó y las tiendas comenzaron a rematar las copias con descuentos, e incluso cuando el precio bajó a solo $1.99, las tiendas tenían problemas para venderlos porque nadie parecía interesado en el proyecto en solitario de Axl Rose sin el resto de los músicos de sus comienzos. Aparte de algunos temas inéditos lanzados años posteriores, Guns N' Roses se alejó de los estudios y eligió otra ruta: revivir el pasado con giras de conciertos que tienen a Slash de vuelta en la guitarra y lucen más como un intento de llenar sus bolsillos con millones de dólares de la nostalgia de sus fanáticos que como una verdadera banda de rock capaz de crear nueva música. Algunos lo llaman un cantante de soul moderno, mientras que otros lo tachan sin piedad de ser una simple copia de Justin Timberlake. Pero lo cierto es que Robin Thicke, con su estilo seductor y su voz suave como terciopelo, estaba escalando a toda velocidad el Olimpo de la música con álbumes como Something Else y Love After War. Por un tiempo todo apuntaba a que se convertiría en una de las grandes voces de su generación, hasta que una sola canción cambió su destino para siempre. Blurred Lines fue su explosivo hit del verano del 2013 que lo catapultó al estrellato global y sonaba en todas partes, ya sea estaciones de radio, clubes y comerciales. Sin embargo, no todos celebraron su canción, debido a que algunos criticaron la letra por su tono ofensivo hacia las mujeres. Por más que Robin intentó defenderse alegando que él no escribió la canción, ya era demasiado tarde y la opinión pública le dio la espalda. Como si esto no representara un problema lo suficientemente grande, Blurred Lines también se convirtió en el centro de una histórica batalla legal cuando los herederos de Marvin Gaye lo acusaron de plagiar su tema Got to Give It Up, lanzado en 1977. El jurado falló a favor de los demandantes y Robin Thicke fue obligado a pagar la escalofriante suma de $7.4 millones. A partir de entonces, su carrera nunca volvió a ser la misma, y actualmente su rol en la industria apenas se limita a su rol de juez en el reality show The Masked Singer. Vanilla Ice. Entre 1990 y 1991, este rapero estaba en la cima del mundo cuando su sencillo Ice Ice Baby arrasó con todo a su paso e hizo historia como la primera canción de hip hop en alcanzar el número 1 en las listas de las más escuchadas. Por un momento parecía destinado a reinar en la industria musical, pero su estancia en la cima resultó ser tan fugaz como empinada. La dura verdad es que su carrera se convirtió en el ejemplo perfecto de One Hit Wonder. Por más que intentó mantenerse en la industria, el público simplemente dejó de escuchar cuando su segundo álbum, Mind Blowing, fue un fracaso total que ni siquiera logró entrar en el Billboard 200 de los más vendidos. Y lo que vino después fue aún más sombrío, ya que entre 1998 y el 2011 lanzó 4 álbumes que pasaron desapercibidos con ventas tan bajas que apenas se registraron. En un acto desesperado por recuperar algo de relevancia, lanzó Ice Ice Baby en 2001, pero el público lo rechazó sin piedad y desde ese momento su presencia en el mundo del espectáculo se redujo a apariciones en reality shows y papeles secundarios en películas y series que pocos recuerdan. Limp Bizkit. Cuando esta banda nació a mediados de los 90 con Fred Durst como vocalista, Wes Borland en la guitarra, Sam Rivers en el bajo, John Otto en la batería y DJ Lethal aportando el toque de hip hop, lo hicieron justo en el momento correcto para sumergirse en el mundo del rap rock justo en su apogeo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron de ser una banda alternativa de Florida a convertirse en un fenómeno global con millones de discos vendidos, giras mundiales con entradas agotadas y presentaciones en los festivales más grandes del planeta. Pero así como llegaron a la cima, desaparecieron del mapa casi sin dejar rastro. Si te preguntas qué ocurrió, existen 2 factores clave que los empujaron al olvido. Primero, la fiebre del rap rock no duró mucho, pues la moda pasó y el verdadero hip hop tomó el control del escenario, hasta volverse el nuevo sonido dominante. El golpe más duro vino después, cuando el guitarrista Wes Borland, considerado el corazón creativo de Limp Bizkit, dejó la banda en 2001. Con Fred Durst tomando el control musical, el álbum Results May Vary, lanzado en 2003, fue un desastre de crítica y ventas, causando que para el 2006 el grupo se disolviera temporalmente. Aun cuando Wes Borland regresó y juntos grabaron Gold Cobra en 2011, el intento de resurrección fracasó y las ventas fueron tan bajas que su disquera los abandonó. En 2021 hicieron otro intento de mantenerse relevantes en la escena musical con el álbum Steel Socks, que a pesar de recibir críticas relativamente favorables, no fue suficiente como para poner a Limp Bizkit de vuelta en el mapa. Gary Halliwell.
La cantante que alcanzó la fama mundial como parte de las Spice Girls era otra de las artistas que parecía destinada a triunfar en la industria musical para siempre, ya que después de 2 álbumes con la banda femenina, se lanzó una carrera en solitario justo cuando las chicas se encontraban en el punto más alto de su popularidad. Muchos pensaron que estaba cometiendo un error, pero al principio todo indicaba lo contrario. Cuando su carrera solista despegó con fuerza, su primer sencillo Look at Me alcanzó el número 2 en las listas y su álbum debut Schizophonic fue un rotundo éxito, certificado platino con más de 2 millones de copias vendidas. Luego se adueñó del codiciado número 1 con su cover del clásico It's Raining Men y siguió con otros 2 discos, Scream If I Wanna Go Faster en 2001 y Passion lanzado en 2005. Pero este último fue la primera señal de alerta de que algo iba mal, porque en el Reino Unido vendió menos de 10,000 copias. Durante su largo silencio discográfico, comprendido del 2005 al 2013, apenas se reunió con las Spice Girls para dar unos cuantos conciertos. Sin embargo, Gary pensó que la industria musical aún tenía espacio para ella, por lo cual trató de revivir su carrera con el sencillo Half of Me, que solo lanzó en Australia, donde entonces era jurado del programa de televisión Australia's Got Talent. La canción fue un fracaso rotundo que vendió apenas 393 copias, y la prensa tampoco tuvo piedad, dado que el Daily Star calificó su videoclip como el más barato de la historia, y el Huffington Post fue aún más despiadado al declarar que era tan malo que ni siquiera es bueno. Más allá de su sencillo Angels in Chains en 2017, la carrera de solista de Gary está prácticamente sepultada, y no le quedó más opción que volver a las Spice Girls para dar su gira de 13 conciertos en 2019. Kiss. Los rockeros maquillados fueron unos auténticos titanes del escenario durante los años 70, cuya estética provocadora, sus trajes estrafalarios y una actitud explosiva ayudó a elevar el concepto de espectáculo a otro nivel. Nadie puede discutir que ofrecieron algunos de los shows en vivo más grandes y electrizantes de todos los tiempos, pero al final de esa gloriosa década cometieron un error garrafal que marcó el inicio de su decadencia. En 1978 lanzaron 4 álbumes solistas el mismo día, en lugar de uno como grupo, y se fragmentaron justo cuando el público pedía más cohesión. En los años 80 tomaron otra decisión arriesgada y polémica, en vista de que se despojaron de su icónico maquillaje y apostaron por baladas lentas en un intento de adaptarse a las modas dominantes. Pero esa transformación desconcertó a los fans y diluyó la esencia de Kiss que todos conocieron en los 70. Aún así, el peor intento de recuperar la gloria fue su álbum de reunión Sonic Boom en 2009. En aquella época, solo Paul Stanley y Gene Simmons permanecían de la formación original, y si bien vendió 250,000 copias, el disco fue criticado por reciclar material antiguo. 3 años después llegó Monster, pero tampoco logró recuperar a sus fans, por lo que en este punto tomaron la decisión de no seguir tratando de componer nueva música y se limitaron a dar conciertos en vivo a su cada vez más envejecida legión de fans que recuerda con nostalgia la era dorada de Kiss en los 70. Nelly Furtado. La canadiense irrumpió en la escena musical como un cometa en ascenso en el año 2000 y de inmediato llegó a lo más alto de las listas de canciones más escuchadas con I'm Like a Bird. Si le sumas el mega éxito de su primer álbum Wow Nelly, se posicionó como una de las promesas más firmes del pop internacional. Durante la primera década de los 2000, su carrera fue un desfile de logros, pues ganó un Grammy, grabó 3 discos más y se atrevió a lanzar Mi Plan, un álbum completamente en español que fue certificado platino gracias a sus impresionantes ventas. Tras el arrollador éxito de Lose, Nelly confesó sentirse desconectada de sí misma como artista. El quiebre llegó en pleno escenario, con un colapso nervioso que la llevó a retirarse del foco público para cuidar de su hija y su salud mental durante unos años. Cuando finalmente regresó con el álbum The Spirit Indestructible en 2012, falló en conectar con una audiencia que le dio la espalda a su estilo musical. Y 5 años más tarde, The Ride repitió la historia, porque ni siquiera entró en la lista de Billboard Hot 100 de álbumes más vendidos. El año pasado hizo un nuevo intento con el álbum Seven, que tampoco logró mayor impacto en la escena musical, mientras que el single Love Bites fracasó en hacerse un espacio entre las canciones más escuchadas. A la par, la mayoría de sus presentaciones en vivo se limitaron a las fronteras del país natal y su carrera se convirtió en un recuerdo nostálgico entre quienes añoran la música de la década del 2000. Led Zeppelin. En 1968 nació la banda destinada a cambiar para siempre el curso del rock gracias a su sonido nunca antes escuchado y a la potencia de la guitarra de Jimmy Page, que hicieron vibrar a millones de fanáticos a lo largo de los 70. Desde su debut con el álbum homónimo, que rápidamente se posicionó en el puesto número 10 de los más vendidos en varios países, hasta su explosivo In Through the Outdoor en 1979, Led Zeppelin marcó una era única en el rock. Hasta que el 25 de septiembre de 1980, el baterista John Bonham
falleció y dejó un vacío imposible de llenar. Los miembros restantes decidieron que sin Bonham no había Led Zeppelin. Así que en 1982 publicaron Coda, una colección de temas descartados de años anteriores como un último suspiro de su legado musical. 3 años después, el mundo se ilusionó con un posible regreso en el concierto benéfico Live Aid, donde Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones volvieron al escenario, acompañados por Phil Collins en la batería. No obstante, todo fue un caos desde el comienzo, dado que ensayaron juntos por primera vez apenas unas horas antes, las guitarras estaban desafinadas y Robert Plant estaba afónico. El resultado fue tan decepcionante que la banda se negó a incluir su actuación en el DVD oficial del evento, y a partir de entonces, Led Zeppelin se limitó a unos cuantos conciertos donde Jason Bonham, el hijo del baterista original, tiene el trabajo de reemplazar a su padre en la percusión de la que una vez fue una de las bandas más grandes del rock. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros cantantes que fallaron en regresar al estrellato? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.